La discusión de hoy, la verdad es que es, no solamente, como lo dije anteriormente, es una discusión interesante, sino fundamentalmente es, en un momento determinado, se puede decir así, hasta de vida o muerte para los que intentamos luchar por un sistema, por una sociedad diferente al capitalismo, una sociedad socialista. Dice un dicho que una golondrina no hace primaveras, y nosotros estaríamos cometiendo un error, un error muy grave, si es que no leyéramos correctamente lo que está sucediendo con respecto a la cuestión del gobierno y los empresarios, la burguesía. Lo digo porque yo he leído bastantes noticias en el último periodo donde algunos medios de comunicación tratan de minimizar esto, ¿no? Y dicen, bueno, es un conflicto interburgués, diciendo, bueno, Andrés Manuel no es un socialista, es un capitalista, y en ese sentido, pues lo que estamos viendo simplemente es un conflicto entre las dos partes de la burguesía. Puede ser en efecto eso, en realidad es en efecto eso, pero se les olvida una pequeña cosa. Se les olvida decir que, por ejemplo, la Revolución Mexicana surge a partir de un conflicto interburgués, ¿no? Por un lado, Madero, un miembro de la pequeña burguesía naciente, y por el otro lado, la dictadura militar de Porfirio Díaz, que también era una parte de la burguesía y que correspondía, y que todos los intereses estaban dirigidos a mantener el poder de la burguesía. No se agota simplemente el tema diciendo que es un conflicto interburgués o que simplemente no hay conflicto, todo lo contrario. Hay un conflicto y cada vez se está haciendo cada más agudo. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo no es una golondrina, sino son cientos de golondrinas revoloteando por el país. Y sería irresponsable, como ya lo dije de nuestra parte, no poner atención en este sentido, ¿no? Desde el principio del gobierno de Andrés Manuel, el presidente, quiso hacer concesiones a los grandes empresarios que ya tenían una campaña de años, ¿no? Si nosotros recordamos, podemos ver que desde el 2006 hay una campaña tremenda contra Andrés Manuel por parte de la derecha. Dijeron que Andrés Manuel era un desestabilizador cuando hicimos el plantón en Reforma, no sé si lo recuerden, nosotros participamos ahí. Un peligro para México, decían también. Entonces, cuando López Obrador llega al gobierno, lo que trata de hacer es dar concesiones. Inmediatamente forma un consejo de finanzas, en donde trata de incorporar a los sectores empresariales, por lo menos algunos empresarios, alguna parte de la burguesía más poderosa del país, para tratar de hacer como de alguna otra forma un consejo y con este consejo pues lo que daba a entender era que iban a ser tomados en su gobierno, ¿no? Sin embargo, el conflicto en estos momentos está en un punto bastante agudo porque Andrés Manuel no quiso concederles lo que pedían con respecto a las medidas anticrisis que se están llevando adelante en prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo que estamos viendo por la situación de la crisis es de que los diferentes gobiernos y diferentes bancos lo que están planteando como una alternativa para salir de la crisis es poner a disposición de las empresas y de los bancos miles de millones de dólares para que estos puedan disponer de ello y que con esto haya un rescate de manera directa de parte del gobierno hacia los banqueros, de parte directa del gobierno hacia los empresarios, y al final de cuentas esto siempre lo que plantea al final es quién va a pagar todo ese dinero, ¿no? Y lo que hemos visto por el ejemplo del 2008 es de que los empresarios siempre tratan de recibir esos préstamos o esas concesiones que da el gobierno, que dan los diferentes gobiernos o los diferentes bancos, se los embolsan, particularmente los bancos y los empresarios se los embolsan ese dinero, y al final de cuentas lo que dicen es tenemos que socializar la deuda, es decir, al final de cuentas los que terminan pagando esa deuda son los trabajadores. La burguesía mexicana estaba pidiendo al gobierno de López Obrador 1 billón de pesos, es decir,
el 4% del Producto Interno Bruto, para que este monto de dinero pudiese resarcir las pérdidas que tuvieran ellos, ¿no? También estaban pidiendo la cuestión de un salario solidario, que lo que significaba básicamente es que el gobierno asumiera parte de los salarios, la mitad de los salarios que paga la empresa privada en el país, y con esto pues los empresarios simplemente no iban a tener pérdidas. Si el gobierno pagaba, pues al final de cuentas lo que iban a hacer los empresarios es ahorrarse la mitad de los salarios que ahorita mismo están pagando, ¿no? Es decir, estaban pidiendo básicamente que el gobierno, que el dinero que el gobierno destinara, pues, se le metiera básicamente a la bolsa de los empresarios. También estaban pidiendo posponer que se paguen los impuestos que tienen que ver con la cuestión del seguro social y mandarlos a que se fueran cubriendo en los 2 próximos años, ¿no? Esto es la verdad que bastante hipócrita, porque los empresarios tienen miles de mañas para tratar de burlar siempre la cuestión del seguro social. Uno de ellos, por ejemplo, es el outsourcing, ¿no? Por medio del outsourcing lo que hacen las grandes empresas es ahorrarse el seguro el pago al seguro social, los impuestos al seguro social, y también se ahorra todas las derechos laborales que los trabajadores no tienen al entrar a trabajar por el outsourcing. O por el otro lado, que es muy sabido y que todo mundo lo sabe porque todo mundo lo hemos vivido, todos los que hemos trabajado en una empresa como trabajadores saben, por ejemplo, que los empresarios de manera regular lo que hacen es plantearte que nominalmente vas a ganar un salario mínimo y en términos reales te dan una bonificación al salario, por tanto, que hace que se incremente tu salario. Este planteamiento lo que sucede o tiene como consecuencia es que ellos pagan un mínimo a la cuestión del seguro social, y ahora que el seguro social está en crisis y que hablan sobre la situación de que no hay dinero para las pensiones, pues básicamente es por la política de los empresarios que han desarrollado de manera sistemática evadiendo el pago de los impuestos al seguro social. Y también lo que pedían era la cuestión de la devolución de impuestos. Este es lo único que Andrés Manuel al final de cuentas se dio. Este conflicto ha escalado muy rápidamente en los últimos días. Nosotros hemos visto un montón de cosas, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, como las cámaras empresariales y los gobernadores de la derecha, como por ejemplo el de Guadalajara, de Monterrey, de Tamaulipas, de Michoacán, de Guanajuato, han amenazado prácticamente en un tono de desafío, de burla, planteando que no van a respetar el pacto fiscal. Esto lo que significa en términos concretos es que no van a pagar o no van a mandar al centro, a la federación, no van a mandar los impuestos que ellos recauden, sino que se los van a quedar, ¿no? Diciendo o argumentando que ya están cansados de que solamente se les devuelva un poco del dinero que ellos recaudan por medio de impuestos, y que además el gobierno lo que hace es condicionarles para que ese dinero pueda regresar a los estados. Esto, como ya lo comenté, en realidad es una provocación muy clara por parte de los empresarios, ¿no? En otra actitud también muy clara, por ejemplo, Alfaro en Guadalajara está planteando la cuestión ya lo decretó el estado de cero tolerancia, y lo que plantea básicamente esto es violar cualquier garantía individual de movilización, y que manda a la policía a las calles a detener. Hay imágenes en internet, por ejemplo, en donde vemos que formalmente estas medidas son para evitar el contagio, pero al final de cuentas los tienen hacinados a los que han sido detenidos en las calles, en un pequeño cuarto sin ningún tipo de protección, y que lo que hace al final de cuentas es convertirse justo en lo contrario, ¿no? Se vuelven focos de infección. Llaman a abrir empresas, por ejemplo, en momentos más críticos de la infección, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver el día de hoy. Salió una noticia en donde, por ejemplo, un gobernador que supuestamente es de Morena, o no, a lo mejor no es de Morena, pero fue candidato de Morena, como lo es Bonilla en Baja California, está planteando que el día de hoy se abrieran las más de 100 maquiladoras para que los trabajadores entraran a laborar, cuando el planteamiento del gobierno federal es que en estos momentos no se reinicie el trabajo no esencial en ninguna de las empresas, porque es el momento de mayor peligro de que se extienda el contagio, ¿no? Todas estas medidas en realidad son provocaciones que están haciendo al gobierno. Se llaman en redes sociales, por ejemplo, los grupos de la derecha como el Frente Nacional Anti-AMLO o como el Congreso Nacional Ciudadano, llaman directamente a asesinar a Andrés Manuel, ¿no? A hacer
un boicot de manera directa, lo tratan de senil, lo tratan de loco, lo tratan de etcétera, etcétera. O sea, una cosa brutal lo que estamos viendo, ¿no? Utilizan sus fachadas democráticas, como por ejemplo esta asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que incluso el día de hoy también Andrés Manuel lo mencionó. Esta organización supuestamente contra la corrupción es de uno de los peores corruptos de México, que es Claudio X González, que este tipo se ha hecho millonario a partir de la colusión y de la corrupción con gente del Estado, con partidos políticos y el Estado, y tratan de demostrar que en el país hay una situación de caos y que este caos es responsabilidad directa de López Obrador. López Obrador, con justa razón, hoy en la mañana Andrés Manuel dijo, bueno, es que esto parece una situación de burla, ¿no? Este tipo que es un tipo de un oligarca totalmente corrupto, viene a plantear que el gobierno está haciendo corrupción. Los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación tienen una campaña abierta contra el gobierno de manera muy desenfrenada. Bajo la bandera de la libertad de expresión, ellos se amparan sobre esta idea de la libertad de expresión para poder hacer y decir básicamente todo lo que quieran, ¿no? Y dentro de eso todo lo que quieran transmiten un montón de noticias falsas, las llamadas fake news, ¿no? Este proceso de lucha que se ha abierto de los empresarios contra el gobierno de Andrés Manuel no es nuevo, y eso también es importante remarcarlo, ¿no? Porque algunos podrían decir, bueno, es que esto ha sucedido solamente por la coyuntura que hay en estos momentos con respecto a la cuestión de la pandemia y la crisis económica, pero en realidad no lo es así, ¿no? AMLO, como ya lo dije, trató de abrir espacios para los empresarios cuando se creó el Consejo de Asesores Económicos, donde está gente como, por ejemplo, Romo o Salinas Pliego, entre otros. Pero a pesar de eso, desde el principio de su gobierno ha habido una campaña muy fuerte contra López Obrador, ¿no? Se puede decir así, el primer round de batalla que se abrió fue sobre la cancelación, cuando el gobierno canceló el aeropuerto de Texcoco, que todos los empresarios que tenían grandes inversiones ahí, que iban a sacar bastantes ganancias de este proyecto, se le fueron encima. Después le siguió la cuestión de la lucha contra el huachicol, o sea, en su sano juicio, ¿quién está en contra, por ejemplo, de que se movilice al ejército para terminar con el robo de hidrocarburos? Y sin embargo, la derecha levantó la bandera de que no estaban de acuerdo con la situación de la lucha contra el huachicol, lógicamente porque había muchos empresarios que estaban metidos ahí. Luego, la cuestión de la cancelación de contratos de compras de medicamentos, ¿no? Esto ya se vio a principios de este año, donde hubo cosas escandalosas, más adelante las voy a mencionar, ¿no? Otro de los aspectos, otro de los frentes en donde se abrió este ataque de la derecha es contra la cancelación de la cervecera en Baja California, Constellation Brands, en donde el gobierno respaldó el resultado de la consulta pública que se hizo, a donde más de 37,000 ciudadanos de Baja California votaron que no a la cervecera, y el gobierno lo respaldó, y también fue un frente de batalla importante de la burguesía contra el gobierno de López Obrador. En todo caso, podemos decir que en este momento la batalla que están abriendo nuevamente de los empresarios contra el plan de ajuste es como simplemente una continuidad, ¿no? La burguesía ha delineado un plan que tiene muy claro. O sea, la burguesía le podemos acusar de todo. O sea, en realidad, la burguesía tiene todo, menos una cosa que a nosotros nos falta, que es claridad en sus intereses de clase. La burguesía es una minoría bastante ridícula, ¿no? Tengo unos datos, no quisiera, la verdad, desgastar un poco en muchos datos, pero se habla, por ejemplo, que del total de las empresas que existen en el país, o sea, las que verdaderamente controlan el poder económico del país, solamente es el 0.2%, ¿no? Este 0.2% de todas las industrias que hay en el país son las que verdaderamente controlan el poder económico y político del país.
En ese sentido, este puñado, que Andrés Manuel antes lo manejaba más claramente y decía, bueno, la mafia en el poder, que eran 30 familias y que siguen siendo 30, 35 familias, que son las que mantienen un poder brutal, absoluto en la situación económica, son los que deciden, y ellos tienen un plan sobre qué hacer en este periodo, ¿no? La verdad es que ahora están muy activos, tratando de volverse los portavoces de las pequeñas empresas, y tratando al final de cuentas de utilizarlas como un ariete para golpear al gobierno, ¿no? Trabajan en varios frentes para desgastar lo más posible al gobierno, para que en el 2021, cuando se abra el proceso de revocación de mandato, puedan llegar con una fuerza importante para tratar de echar al gobierno. Esto no quiere decir que si se les presenta una oportunidad antes de poder echar al gobierno, lo van a hacer. La verdad es que, como ya lo dije, la burguesía tiene una claridad política sobre sus intereses de clases, y sus intereses de clases son muy concretos. Si el gobierno no nos corresponde, no hace lo que nosotros queremos, entonces no debe de estar ahí en el Estado, ¿no? Así lo planteó, por ejemplo, Carlos Salazar Lomelí, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el 7 de abril, donde habló en una reunión de 4,000 representantes de las empresas y donde planteó esto, básicamente, ¿no? Y dijo, bueno, si algunos quieren echar a Andrés Manuel del gobierno, pues lo que tenemos que hacer es acumular fuerza para ir a enfrentarnos en el momento en que se habla la revocación de mandato, que es en el 2021. Tienen un pequeño problema, ¿no? Que es que la autoridad política de Andrés Manuel es muy grande. Acaban de salir las encuestas y en vez de disminuir su apoyo entre la gente, lo que ha pasado es que ha subido este apoyo. Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que aglutina empresarios de diferentes tamaños y sectores, el 13 de abril dijo una cosa que salió así como un espectacular en el Financiero, y dicen: el contrincante más grande para México es el gobierno de Andrés Manuel, no el COVID-19. O sea, lo leo esto y lo comento porque creo que refleja la claridad política que ellos tienen con respecto a la cuestión de sus intereses, ¿no? ¿Cómo van a lograr, o sea, cuál es su plan en términos concretos de ir hasta ese punto, llegar hasta ese punto? Van a desgastar al gobierno, lo que ya lo estamos viendo, de la forma en que se pueda, básicamente, ¿no? Tienen echada a andar una campaña brutal de noticias falsas. Esto lo que quiere hacer, la repetición constante de noticias falsas, en primera instancia es confundir, que el gobierno, y en la confusión lo que pasa es que pierde credibilidad el gobierno. Quiere desacreditar al gobierno, que las noticias los medios de comunicación den una noticia, que luego el gobierno dé otra noticia, y así sucesivamente se cree una situación de descrédito, y por el otro lado crear una base anti Andrés Manuel. Es decir, al final de cuentas lo que están haciendo es tratar de lanzar, se puede decir así, toda esta campaña para que más personas que se decepcionen del gobierno de Andrés Manuel vayan siendo un factor importante, y al final de cuentas ellos lo puedan capitalizar, ¿no? Están amenazando, como ya lo había comentado, con romper el acuerdo federal fiscal. Básicamente lo que implica esto es la situación de un sabotaje abierto al no pasar los impuestos de los estados al gobierno federal. Hay una huelga de capitales, esto es muy importante, ¿no? Yo creo que dentro de todos los aspectos, la cuestión de la huelga de capitales nacionales es muy importante. Tenemos que decir, por ejemplo, que la inversión extranjera directa, es decir, el capital que invierten los empresarios desde fuera, el año pasado creció un 4%. Sin embargo, también tenemos que decir que con este cuatrimestre van cuatro trimestres seguidos, es decir, básicamente desde que López Obrador asumió el poder, en donde la inversión nacional está cayendo de manera reiterativa, ¿no? Según la revista Expansión, es una revista de los empresarios, es por la falta de confianza que hay de parte de los empresarios con respecto a la cuestión del gobierno. ¿Cómo se ha manifestado básicamente esta huelga de capitales? Pues bueno, la inversión, por ejemplo, en maquinaria y equipo ha caído en un 9% en estos cuatro trimestres.
El sector de la construcción también ha dejado de invertir un 8% y el capital fijo en general se ha reducido o ha disminuido un 15%. Esto es muy peligroso porque básicamente este es el método con el cual la burguesía le ha hecho frente a diferentes procesos latinoamericanos, como por ejemplo la cuestión de Allende en el 73 o Venezuela actualmente, en donde la burguesía nacional se pone de brazos cruzados y simplemente no mueve sus capitales, sino lejos de eso lo que hace es sacar capitales nacionales para desestabilizar la moneda, y eso también ya lo vimos hace un mes aproximadamente. Salió una noticia de que de México salen la mayor cantidad de capitales nacionales para refugiarse en bancos extranjeros. Eso lo que hace, o la repercusión que tiene en términos concretos, es que el peso se desequilibra y empieza a hacerse más fluctuante, ¿no? Ya lo dije, la cuestión del no pago de impuestos, eso han sido empresarios de diferentes estados que lo han dicho claramente que ellos no van a pagar impuestos, particularmente los empresarios de Guadalajara y de Monterrey. Esto también es un planteamiento que si te fijas, es una desobediencia civil abierta, pero también lo que es una burla, ¿no? Porque datos que se dan a conocer dicen que, por ejemplo, en términos de papel, en términos escritos, los empresarios deberían de cubrir aproximadamente un 35% de todas sus riquezas, deberían de pagar un 35% por el ICR como impuestos. Sin embargo, se calcula que solamente los empresarios pagan de impuestos solo el 5% de sus ganancias, ¿no? O sea, que al final de cuentas los empresarios y su bufete de abogados lo que hacen es de manera reiterativa tratar de saltarse todas las normas establecidas en la Constitución para tratar de sabotear de manera permanente el gobierno, y esto se va a incrementar, ¿no? También tenemos que recordar que el control económico de la burguesía se ejerce de manera política y tiene muchos personeros, o sea, tiene muchos personajes en la vida pública, en la vida social, en la vida militar, que están de acuerdo con los intereses de la burguesía porque son parte de ellos. Y nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, las declaraciones del general Gaitán en el periodo pasado, el año pasado, cuando habló abiertamente sobre la idea de un posible golpe de Estado. Hay otra cosa que están haciendo, por ejemplo, la cuestión del sabotaje, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que cuando estaba la lucha más fuerte era contra el huachicol, hubo muchos ductos de petróleos que fueron incendiados y que López Obrador habló abiertamente que era un proceso de sabotaje. Los empresarios no se van a detener por nada para tratar de poder obtener sus objetivos. Otro aspecto de la forma en la cual están saboteando, y nosotros lo podemos ver porque fue hace poquito lo que pasó, es cómo sabotearon la cuestión del abasto de medicamentos para los niños enfermos de cáncer. Por medio de sus monopolios que controlan la venta de las medicinas, lo que hicieron fue básicamente decir que no había esos medicamentos para auxiliar a estos niños que estaban bastante enfermos, y lo que causó con eso, o más bien la intención de esta situación, es de que la gente que tiene a su hijo enfermo de cáncer, a su hija enferma de cáncer en estado crítico, pues se desespere y comience a culpar al gobierno de Andrés Manuel, cuando son las empresas monopólicas las que hacen que haya un desabasto. Esto es clásico, ¿no? La situación en Venezuela es atroz precisamente por este tipo de políticas de sabotaje económico que hay de parte de las empresas. Si esto hay de parte de los empresarios, ¿cómo es que ha respondido Andrés Manuel a toda esta situación? Pues la verdad es que no ha respondido de la mejor manera, pienso yo, ¿no? Él, sobre la lógica de no incrementar una polarización política, en la lógica de no provocar un incidente con la burguesía, lo que ha hecho básicamente es tratar de minimizar todo este proceso que hay ahora mismo de campaña. Basta simplemente ver cómo respondió cuando Javier Alatorre, es decir, Salinas Pliego, llama a desobedecer al gobierno por medio de decir que López-Gatell, que no hay que hacerle caso a López-Gatell, ¿no? Y López Obrador respondió simplemente diciendo que era mi amigo y que a veces las personas se equivocan. Esto es un error político grave,
porque al final de cuentas, ahorita como vamos a revisar los casos en América Latina, es una situación espantosa. Siempre que los gobiernos democráticos o los gobiernos, se puede decir así, progresistas, tratan de hacer las paces con la burguesía les responde con una patada en la cara. Una parte de la burguesía está metida en el gobierno de Andrés Manuel, lo sabemos todos, y por medio de ellos tratan de presionar para que Andrés Manuel cumpla sus intereses, ¿no? Está Alfonso Romo, que está ahí al lado de Andrés Manuel, que él lo considera también su amigo, y por medio de él la burguesía se hace escuchar. Él ha presionado bastante para que López Obrador se reúna con los empresarios, para que oiga los intereses de los banqueros, etcétera, etcétera. Tenemos que decir, antes de seguir la exposición, tenemos que decir una cosa, que va a ser importante porque pareciese que hay una contradicción y en realidad la hay. López Obrador no es un anticapitalista. Lo ha dicho muy claramente. López Obrador no es un líder, no es un presidente que esté buscando terminar con el capitalismo, ¿no? Él lo ha dicho muy claramente. Su labor es acabar con el neoliberalismo, básicamente sobre 3 o 4 aspectos, ¿no? Uno, con la intervención del Estado en la economía, es decir, fomentar la cuestión del consumo con todos estos paquetes de ayuda que lanza. 2, fomentar el mercado interno con este apoyo y con apoyo a pequeñas empresas que puedan satisfacer necesidades y demandas básicas de la población. 3, evitar en lo general, evitar que se sigan desarrollando la cuestión de las privatizaciones, ¿no? Ha frenado de alguna u otra forma el proceso de privatizaciones que se había planteado, por ejemplo, en la Secretaría con respecto al ramo de la energía. 5, está planteando la cuestión de que el Estado tiene que ser como el garante de alguna u otra forma de un estado de bienestar, ¿no? Esas son las medidas que López Obrador plantea en términos grosos para tratar de mantener su programa. Estos planteamientos no están peleados con el gran capital, o sea, él no está planteando una lucha contra el gran capital, incluso les ha abierto la puerta abiertamente, ¿no? Por ejemplo, han salido las noticias en noticias recientes, valga la redundancia, que empresas de Carlos Slim se han llevado el concurso, por ejemplo, de la segunda parte del Tren Maya, que es uno de los más grandes contratos que va a firmar Carlos Slim con el gobierno, en donde el gobierno va a tener que pagar 18,000 millones de pesos. No solamente eso, por ejemplo, Pemex ha firmado también con empresas de Slim contratos de infraestructura marítima por 2.4 mil millones de pesos. Con Romo, por ejemplo, se sabe todos los negocios que tiene Romo, particularmente en toda la península de Yucatán, negocios que le han valido la pena ser mencionado por la cuestión de la deforestación que ha llevado, la cuestión de la explotación de la agua y de las zonas de selva, y sin embargo López Obrador incluso ha salido en la defensa de Romo. Otro ejemplo de que cómo el gobierno de López Obrador no está en guerra con las empresas, con las grandes empresas o con el gran capital, es los contratos que han habido, por ejemplo, de la SEP a las empresas de Salinas Pliego, particularmente a Seguros Azteca Daños. Han sido contratos millonarios, por ejemplo, de 169,000 millones de pesos. Esto es para cubrir toda la infraestructura de escuelas y edificios, computadoras que tiene la SEP, ¿no? Otra muestra de esto es, por ejemplo, que justamente bancos como el de Banco Azteca son los intermediarios para hacer llegar los apoyos que el gobierno da a adultos mayores o becas a estudiantes, ¿no? También se ha planteado, por ejemplo, el gobierno de respetar los acuerdos, incluso que él considera corruptos, con las grandes empresas, ¿no? O con los grandes capitales nacionales. Por ejemplo, a Carlos Slim le respetó los contratos que López Obrador calificó como leoninos de los gasoductos, con los cuales Slim se llevó una buena parte de dinero, ¿no? Ha dado, por ejemplo, contratos a Mota Elgui,
que es a la que se va a encargar, por ejemplo, del primer tramo del tren Maya, que también es un contrato multimillonario. Mantiene las concesiones de explotación a las mineras criminales que están devastando parte del territorio. Es brutal lo que sucede con las mineras, ¿no? No estoy diciendo que López Obrador lo esté causando, pero él no está haciendo nada para detenerlo al final de cuentas. Él lo que está haciendo básicamente es decir, bueno, si esos contratos ya estaban hechos, pues los voy a respetar. No obstante, que estos contratos o lo que está implicando esto es mantener un proceso de sobreexplotación de los recursos naturales del país a grados sin precedentes, ¿no? Y también un enfrentamiento brutal con las comunidades indígenas. No es casualidad que los asesinatos a defensores del medio ambiente se estén contando por cientos en el último periodo, ¿no? Aquí, como ya lo dije, hay una contradicción del gobierno de Andrés Manuel, cómo él pretende conciliar los intereses del gran capital con los intereses de los trabajadores. Y eso, en un momento determinado, se podría mantener sobre la lógica de que el Estado tenga un capital suficiente como para darle a todos, ¿no? Sin embargo, teniendo encima la situación, la presión de una crisis económica a nivel internacional que pinta ser la más desastrosa en toda la historia del capitalismo, la situación de las reformas simplemente no se van a poder hacer. O López Obrador se pone de un lado de la barricada o se pone del otro, no va a poder mantenerse en medio independientemente de las políticas que desarrolle el gobierno. Entonces surge una pregunta, ¿por qué entonces los empresarios tienen una guerra montada contra López Obrador? ¿No? Porque, bueno, esta es una pregunta interesante porque hay algunos grupos que dicen, bueno, es que no hay una guerra, como lo dije al principio, no hay una guerra contra López Obrador, o los empresarios simplemente lo que quieren hacer es forzar a López Obrador para que aplique su programa. Eso puede ser, ¿no? O sea, que los empresarios estén amenazando, estén tildando a López Obrador para que pueda aplicar su programa. Pero la verdad es que la experiencia que nosotros vemos en América Latina no es exactamente esa, ¿no? La experiencia que nosotros vemos en América Latina es que incluso en gobiernos que se les hace llamar progresistas, reformistas, que han hecho pequeñas reformas a los trabajadores, a los campesinos, a las mujeres, la burguesía nacional no acepta esto, simplemente no acepta el hecho de que el Estado pueda ver por las clases más pobres del país. No lo acepta, y estos ejemplos han terminado de manera escandalosa, ¿no? Más adelante lo voy a comentar. Desde mi punto de vista hay varios aspectos, particularmente 3 aspectos que me gustaría remarcar con respecto a este conflicto de la burguesía con los empresarios. 1, ¿por qué si Andrés Manuel no es anticapitalista? ¿Por qué si Andrés Manuel no es y no está contra el gran capital? ¿Por qué entonces el gran capital lo quiere echar? 1, la batalla que ha abierto López Obrador contra la corrupción, que eso sí es una de sus banderas, lo que ha significado en términos muy concretos es tocar una estructura criminal que se había mantenido y se había desarrollado y se había fortalecido durante años, en donde estaban entretejidos los intereses del narco, los intereses de gobernadores, intereses de partidos políticos, intereses de presidentes municipales y intereses empresariales. Esta estructura existía, o sea, tan es el caso, por ejemplo, que ahora podemos prender la televisión y lo que vemos, por ejemplo, es como Calderón está tronándose los dedos porque no sabe cómo zafarse de García Luna. García Luna, ¿quién era? Pues era su mano derecha en términos de narcotráfico del gobierno de Calderón. Lógicamente que Calderón está vinculado al 100% con todo lo que se le acusa a García Luna. ¿Y eso qué significa? La cuestión del narco, la relación del narco con la cuestión del Estado. ¿Por qué? Tenemos a 42 exgobernadores seguidos por la policía, o con órdenes de investigación o de aprehensión incluso. Justamente por eso, o sea, hay una estructura subterránea
que estaba tejiendo todos los intereses económicos de este país, en donde estaban metidos, ya lo dije, los partidos políticos, los gobernadores, los empresarios. Por ejemplo, no podemos pensar que el lavado de dinero de miles de millones de dólares que hace el narcotráfico en nuestro país simplemente haya pasado desapercibidos para los banqueros. No, están metidos ahí, están metidos en el negocio del narcotráfico. La cuestión de la reventa de los recursos naturales del Estado, el caso más emblemático, el petróleo, que era una red en donde todo mundo estaba sumado, o sea, todos empresarios, cárteles, gobernadores, todo mundo estaba sumado a ese negocio. La cuestión de las mineras, ¿no? O sea, es increíble la cuestión, lo acabo de mencionar y lo voy a volver a repetir, porque el interés de que una empresa minera esté en un territorio y que esté devastando recursos naturales implica que la sociedad, la comunidad se organice y luche contra eso. ¿Y quiénes estaban metidos ahí en coalición con los empresarios mineros? Pues está metido el narcotráfico, está metida la policía, está metido el ejército, que en todos los casos reacciona asesinando a los que luchan por la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? Es decir, la cuestión de la lucha contra el capital, la lucha contra la corrupción que ha desatado el gobierno, implica y toca grandes negocios, y no solamente negocios, toca a partidos políticos, toca a presidentes municipales, toca a gobernadores. Entonces, lógicamente, que ese brazo criminal que hay ahí está reaccionando contra López Obrador. Eso es innegable, ¿no? No solamente eso, la segunda es una cuestión económica. O sea, la burguesía, y que se desprende un aspecto político de primer orden para nosotros. La burguesía espera que el Estado le rescate y esté al servicio de ellos. ¿Por qué? Porque Lenin decía, al final de cuentas, el Estado es un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad. El Estado es un órgano de represión de una clase sobre otra. Aquí hay mucho debate, lógicamente, ¿no? O sea, es 200 años de teoría sobre la cuestión del qué es el Estado. Para el marxismo, para los marxistas revolucionarios, el Estado es una herramienta de opresión de una clase sobre otra. Es la forma en que se manifiesta el poder de la burguesía, el dominio de la burguesía en la sociedad, independientemente del gobierno que haya. El Estado implica la cuestión de las leyes, de las instituciones represivas, de la cuestión ideológica, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese Estado tiene que estar necesariamente al servicio de los que dominan económicamente la sociedad. Como ya lo dije, es su brazo político de esta clase, es decir, de la burguesía. Por eso es que los trabajadores, decía Marx cuando analiza la Comuna de París, por eso es que si los trabajadores quieren terminar con la explotación, no lo pueden hacer solamente tomando el Estado que ya está, que es una herramienta para oprimirlos a ellos mismos. Lo que tienen que hacer es terminar con ese Estado y formar un nuevo Estado o un semiestado, ¿no? A diferencia de esta teoría, lo que plantea Andrés Manuel es una teoría reformista. Él plantea que al final de cuentas el problema no es el Estado, sino el debilitamiento del Estado. Entonces su planteamiento es reforzar el Estado burgués, ¿no? Entonces, ¿cómo se refuerza? Pues bueno, haciendo mejores leyes, teniendo más policías, teniendo más militares, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, nosotros, esta es la mayor, se puede decir así, diferencia que nosotros tenemos con el gobierno de Andrés Manuel, y que esto se desprende en muchas otras cosas, ¿no? La burguesía no está de acuerdo en perder el control de su Estado, de su brazo político, no lo está de acuerdo. Entonces, por eso no quiere Andrés Manuel ahí. No es porque Andrés Manuel sea un antiburgués, no es porque Andrés Manuel sea un anticapitalista, simplemente porque la burguesía no confía en Andrés Manuel, porque Andrés Manuel no representa sus intereses en el Estado, y el Estado entonces no está actuando como debería de actuar. Quiero decir, el Estado que está asumiendo López Obrador es un Estado atípico, que solamente surge en ciertos momentos, particularmente cuando hay una crisis muy profunda. Y este tipo de estados lo que hace es enfrentarse a una parte de la burguesía para salvar a la burguesía misma. Entonces, la lucha por recuperar su Estado, su brazo político, podríamos decirlo así, de parte de la burguesía, no tiene límites.
O sea, nosotros nos podríamos preguntar ¿hasta dónde va a llegar esta lucha? No hay límites, para la burguesía no hay límites. Su límite es no perder sus intereses. Ese es su límite. Muchas van a incrementarse la cuestión de las presiones económicas, lógicamente. Va a haber una presión muy importante por la crisis internacional que hay ahora mismo. Y se van a mezclar tres factores que me parece que son fundamentales mencionar, ¿no? Por un lado, va a haber una presión muy fuerte hacia el gobierno de López Obrador por la crisis internacional y por las medidas políticas que tienen repercusiones económicas que está aplicando la burguesía nacional. Eso es la primera cuestión. Va a haber una presión económica muy fuerte. La segunda cuestión, va a haber una campaña de la derecha de manera sistemática, como dice el dicho, un palito de palo, ¿no? Que no corta, en estos momentos no corta porque no tiene una fuerza política como tal, no corta, pero como chinga, ¿no? Y por el otro lado, una situación precisamente de por la gente va a esperar que López Obrador responda sus necesidades. La situación de la crisis económica lo que va a hacer es que la gente pida a Andrés Manuel que vaya más a fondo, que haya una situación de mejoras salariales, que haya más apoyo, que haya esto, que haya el otro. La burguesía va a estar del otro lado presionando, y lo que va a hacer es que va a haber un proceso de desgaste fuerte del gobierno. No, lo que quiero decir, no va a haber una margen de maniobra para que el gobierno pueda dar muchas concesiones a los trabajadores o a la burguesía. O los da a uno o los da al otro. No va a poder jugar con esto, no va a poder balancearse. Y eso lo que va a implicar es una situación complicada, muy complicada. Quisiera decir, el efecto, y como en términos de ejemplos ya muy concretos de cómo actúa la derecha o cómo ha actuado la derecha en América Latina. El efecto de la crisis en América Latina en el 2009 fue brutal. Se puede decir así que fue un parteaguas para todos los gobiernos llamados progresistas. Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos gobiernos progresistas se ligaron al llamado boom chino, ¿no? O sea, China estaba creciendo a un ritmo brutal, un 12% en promedio anual antes de la crisis del 2007-2008, y esto se reflejaba en los altos precios de las mercancías. La gran mayoría de las exportaciones de los gobiernos suramericanos estaban destinados hacia China. Eso implicó la situación de un boom. En Venezuela creo que es lo más gráfico, ¿no? En Venezuela se le llamó el socialismo petrolero. O sea, todo lo que exportaba Venezuela en petróleos lo utilizaba Hugo Chávez para apoyos sociales, para crear casas, para crear un sistema de salud universal, para crear viviendas, para dar subsidios a las empresas, subsidios a los mercancías de primera necesidad, etcétera, etcétera. Es decir, en Argentina también los Kirchner utilizaron el boom económico para crear, por ejemplo, casas de alimento en los barrios, para apoyar la cultura, por apoyar esto, para apoyar lo otro. Quiero decir, los gobiernos progresistas hicieron una serie de reformas. El problema no es eso. El problema es que como el reformismo, al final de cuentas, no se imagina un mundo sin capital. Es decir, no puede romper la lógica del capitalismo, pues tiene que asumir al capitalismo, no solamente en momentos de boom económico, sino también en momentos de recesión económica. Y la crisis económica del 2008-2009, lo que significó fue una caída brutal de los precios de las materias primas y una reducción brutal también de las exportaciones. Y entonces tenemos la situación en donde Venezuela estaba exportando 3 millones de barriles al día a un precio de $140 el barril, y después de la crisis tenemos el caso de que Venezuela está exportando ahora mismo cerca de 600,000, que si mal no recuerdo, 600,000 barriles de petróleo al día a un precio de menos de $40 el barril. Entonces, lógicamente, todos esos recursos que antes utilizaban los gobiernos progresistas para incentivar el gasto social, ahora no los tienen. Y entonces lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, que los gobiernos llamados progresistas, llamados reformistas, comienzan a aplicar contrarreformas. Y esta es la base material sobre lo cual se desarrolló después el giro
el llamado giro a la derecha que muchos teóricos del capitalismo llamaron, ¿no? No es que los trabajadores están girando a la derecha, no, no estaban girando a la derecha. Es que los trabajadores esperaban una respuesta de esos gobiernos para sus necesidades. Respuesta que no la hubo, o la hubo muy limitada hasta antes de la crisis. Después de la crisis, lo que hicieron estos gobiernos fueron contrarreformas. Y entonces los trabajadores simplemente se abstuvieron de ir a votar. Y es cuando subió la derecha. Lo que quiero decir, al final de cuentas, que la caída de estos gobiernos llamados progresistas o reformistas no fue un giro a la derecha de los trabajadores, sino fue una incapacidad de poder cambiar el capitalismo. Es decir, administrar el capitalismo en tiempos de crisis. Eso es lo que le va a tocar a López Obrador ahora. Doy algunos ejemplos para ir terminando de cómo la burguesía, aprovechando este desgaste de estos gobiernos, aprovechando esta situación en donde los trabajadores ya no tienen mucho ímpetu por votar por estos gobiernos progresistas, la burguesía comenzó a utilizar para golpear y acabar con estos gobiernos. Bolivia, ¿no? En Bolivia me gustaría mencionar dos casos muy brevemente, ¿no? Primero, el 2008, en mayo del 2008, en los departamentos de Media Luna, ¿no? Surge un movimiento. Lógicamente que estos departamentos, los departamentos de la Media Luna, estaban encabezados por la oposición. Y surge un movimiento luchando por su autonomía. Este movimiento lo que hace o lo que quería hacer era provocar un baño de sangre para que las Fuerzas Armadas reaccionaran contra el gobierno de Evo Morales, ¿no? ¿Por qué lo quería comentar? Porque me parece muy... no parecido, porque no ha llegado el caso, pero me parece que en un momento determinado podemos ver este mismo ejemplo en el caso, por ejemplo, de Guadalajara con Alfaro, ¿no? Que plantea la situación de la autonomía o de incluso el Bronco, ¿no? Que en un momento determinado dijo que bueno, que ese estado era independiente y que podría salir de la federación. Lógicamente que esto, luchar por una autonomía, o sea, una independencia de un estado sería una locura. Sin embargo, lo que tendría como resultado esto simplemente es la cuestión de provocar un movimiento y que este movimiento tenga el gobierno que aplastarlo, ¿no? Y entonces se quedaría ante los ojos de la gente decir, ven, este gobierno es totalmente autoritario, el de López Obrador, autoritario, tal. Luego ya, más recientemente, no el golpe de Estado ahora, el año pasado, en 2019, decir que Evo Morales venía del tercer periodo presidencial. Hubo un referéndum en el 2016 donde Evo Morales perdió ese referéndum para ser reelegido. Sin embargo, el tribunal, que era un órgano del Estado que estaba pues dirigido, se puede decir así, por gente del gobierno de Evo Morales, planteó que sí se podía lanzar a las elecciones. Y las elecciones fueron ganadas por el Evo el día 19. Inmediatamente hubo un amotinamiento de la policía, esa fue la base con la que comenzó el golpe. Después todos los partidos políticos comenzaron a manifestarse, los de derecha, y al final de cuentas bastó una proclamación de las Fuerzas Armadas para que Evo tuviera que salir del país, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo, por ejemplo, los mismos instrumentos de ese Estado que ya había comentado, el Estado burgués, sirven para los intereses de la burguesía. Estamos hablando de la policía, estamos hablando del ejército, que no se mueven o no sirvieron en un momento determinado a las buenas intenciones de Evo Morales, sino sirvió a los intereses, al final de cuentas, de la burguesía. Ecuador, 2010, septiembre del 2010 es el ejemplo. Una huelga de policías, particularmente. Esta huelga de policías en septiembre del 2010 se desarrolla porque la derecha comienza a agitar entre la policía diciendo que el gobierno les está quitando un bono para comprar juguetes para los hijos de la policía, ¿no? Entonces la policía se amotina, casi asesinan en ese momento a Rafael Correa. Sin embargo, lo interesante es cómo utilizan aquí en este caso una demanda económica que parecía o podría parecer insignificante, como la situación de un bono para los policías, que por cierto que el gobierno decía, bueno, les estamos quitando un bono, pero les vamos a dar acceso a créditos para su casa, etcétera, etcétera, ¿no? En esos momentos la policía reacciona de manera histérica y lógicamente que es encabezada esta reacción por parte de la derecha y estuvo a punto de asesinar a Rafael Correa. Al final de cuentas, cuando viene la sucesión presidencial y Correa designa a Lenín Moreno, no pudo haber una reacción, no pudo haber una reacción de los partidarios de Correa. La pregunta es ¿por qué?
¿no? Y no pudo haber esta reacción porque Correa se basó en un aparato corporativo. Su partido, su movimiento más bien, era un movimiento corporativo donde básicamente era una estructura piramidal, ¿no? Donde el carisma de Correa era el que decidía todo. Pues esa estructura piramidal fue tomada por Lenín Moreno, y esa estructura que en un momento determinado ayudó a Correa, en estos momentos se convirtió en su contrario. Cuando llegó Lenín Moreno, lo que hizo es utilizar esa Correa para desactivar cualquier intento de lucha, de resistencia contra su gobierno. Aquí también es un ejemplo muy, muy interesante cómo es que nosotros debemos de estar pugnando por una organización independiente de los trabajadores y no solamente plantear un aparato corporativo con carismas enigmáticos por parte de la dirección. Honduras en el 2009, ¿no? Fue un golpe institucional. Esto también es muy interesante, ¿no? La burguesía dijo en su momento que el presidente Mel Zelaya estaba amenazando a la democracia. Mel Zelaya llamó a un referéndum, porque él tenía la intención de lanzar una nueva constituyente, ¿no? Sin embargo, los medios de comunicación, la burguesía, el gobierno y parte del imperialismo americano lo que hicieron fue agitar diciendo que lo que buscaba al final de cuentas Mel Zelaya era reelegirse, cosa que no está permitido en la Constitución, y entonces el ejército se movilizó y simplemente dijo que el presidente se ausentó. Es un presidente ausente. Inmediatamente después la oligarquía hondureña se moviliza para poder tomar el control del país, ¿no? Brasil, lo que le sucede a Dilma Rousseff, ¿no? Las fuerzas institucionales del Estado, como son los tribunales, que también tenemos que decirlo, aquí tenemos nuestros tribunales que también juegan un papel en contra del gobierno, ¿no? Estos tribunales lanzan una acusación derivada de una denuncia que después se supo que esa denuncia era totalmente falsa, y esa gente que levantó esa denuncia estaba en actos de corrupción. Bueno, pues esta denuncia de corrupción le sirvió para quitar a Dilma Rousseff del gobierno y dejar que la oligarquía asumiera el poder. Y el caso más, se puede decir así, brutal, ¿no? Es el caso de Venezuela, ¿no? Donde vemos muchas tácticas de la derecha mezcladas en este caso, ¿no? Primero, en el golpe del 2002, ¿no? Cuando las cámaras empresariales, la élite del ejército, las cámaras empresariales, la iglesia, se pusieron de acuerdo y decidieron simplemente dar un golpe de Estado clásico. Movilizaron al ejército o parte del ejército, tomaron preso a Hugo Chávez. Inmediatamente, lo que vimos al día siguiente del golpe de Estado, yo me acuerdo mucho porque estaba en una reunión política, lo que vimos al otro día es salir a Fede Cámaras, al dirigente de Fede Cámaras. Ahorita mismo les digo cómo se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, Fede Cámaras. Bueno, el dirigente de los empresarios en ese momento sale en los medios de comunicación diciendo que la tiranía de Chávez ya acabó y que se viene un momento de democracia, ¿no? En la iglesia bendiciendo el golpe de Estado, los militares muy contentos, los medios de comunicación abrazándose. O sea, es escandaloso, ¿no? Toda la parafernalia para apoyar el golpe de Estado. Sin embargo, la reacción de las masas es brutal. En menos de 24 horas el golpe es derrotado. No es el último intento. Después sigue justamente la cuestión del paro petrolero, ¿no? Un paro petrolero que básicamente duró 6 o 7 años, ¿no? En donde las burocracias sindicales que corresponden más a los intereses de la burguesía, estaban en PDVSA, y lo que hacían era boicotear de manera sistemática. Pedro Carmona se llamaba el dirigente de los empresarios en ese momento, ¿no? Un boicot al petróleo, y lo que querían con este boicot al petróleo era que como Venezuela sacaba todos los recursos de la exportación del petróleo, era que al final de cuentas la revolución cayera por hambre, por falta de exportaciones de petróleo.
¿Cómo se salvó el golpe de Estado o cómo se salvó el paro petrolero? Con la intervención de los trabajadores. Los trabajadores lo que hicieron básicamente es tomar en sus manos la producción y sacaron a todos los corruptos y los echaron, ¿no? Y hubo un movimiento muy importante de trabajadores desde la base para tomar la industria petrolera y asumir el control de la producción, ¿no? Y esa es la segunda forma en que se salvó la revolución venezolana. Después vino la cuestión de la huelga de capitales. La burguesía simplemente no empezó a invertir, todo lo contrario, ¿no? Hacía cualquier jugarreta para sacar dinero del Estado y llevársela fuera del país y simplemente con este hecho evitar que pudiese invertir. Esta situación de la huelga de capitales es brutal, es escandalosa. A ello se han aunado la situación del embargo económico del imperialismo americano, que también es brutal. Una situación en donde han aplastado básicamente la economía venezolana a una situación, pues, no sé cómo nombrarla, ¿no? Bárbara. A tal grado, por ejemplo, de que el salario venezolano en estos momentos es de $2 con 30 centavos al mes, ¿no? En donde los precios están por encima de cubrir cualquier posibilidad de que con un salario mínimo puedas adquirir eso, etcétera, etcétera. No quiero entrar a detalles sobre la situación venezolana, lo único que quería era mencionar cómo la burguesía en los diferentes países ha actuado para llevar adelante el golpe. Termino diciendo 3 aspectos generales como conclusión. Una, no puede haber un movimiento como el que está encabezando Andrés Manuel, un movimiento como él lo ha denominado, una cuarta transformación, la 4T. No puede haber un movimiento así que se quede a la mitad. No puede haber revoluciones a medias. No estoy diciendo que esto sea una revolución, pero no puede haber un movimiento que aspire a transformar la vida de millones sin haber acabado con el capitalismo. No lo puede haber. Yo creo que esa es justamente la experiencia de todos los gobiernos de América Latina. En aquel lugar en donde no se ha acabado con el capitalismo, la burguesía vuelve, utilizando los mecanismos del Estado, utilizando guerra sucia, utilizando asesinatos de dirigentes, utilizando el boicot económico, como sea. No puede haber movimientos como el que se plantea López Obrador que queden a la mitad, que solamente haga unas cositas y que luego aspire a negociar con los grandes empresarios, porque eso no se puede. La segunda conclusión que saco: las medidas económicas y políticas por tratar de resolver los problemas más acuciantes de la sociedad, no, la falta de democracia, mejores salarios, mejores prestaciones, todas las reformas que está haciendo Andrés Manuel, pues, eso no choca con las medidas socialistas. Es más, si no toma medidas socialistas como la cuestión de la nacionalización de las grandes industrias del país, esas reformas tarde o temprano van a acabar. Y van a acabar mal, además, porque la burguesía no va a esperar el momento para que acabe con todo eso, porque para ellos la educación es un negocio, la salud es un negocio, y entonces todo lo que está haciendo Andrés Manuel sale de su lógica. Nosotros decimos, las medidas que está haciendo Andrés Manuel, unas partes de las medidas, como por ejemplo el hecho de crear escuelas, de dar becas, de dar apoyos a adultos mayores, de aumentar el salario, son correctas, pero deben de ir acompañadas necesariamente, si es que quieren que sean duraderas, si es que quiere consolidarlas, necesariamente tienen que ir acompañadas con la cuestión de las nacionalizaciones de la banca, nacionalizaciones de las grandes empresas, no las empresas pequeñitas, ¿no? Ya lo dije, no del 95% de las pequeñas empresas en el país que contratan de 0 a 10 trabajadores, esas no tenemos que nacionalizar esas. Ni siquiera el otro 4% de empresas medianas que dicen que contratan de 10 a 50 trabajadores, esas tampoco. Es más, ni siquiera las empresas medianas.
que contratan, que es el 0.8% de todas las empresas que hay en el país, que contratan de 51 a 250 trabajadores, ni siquiera eso. Lo que nosotros deberíamos de nacionalizar es el 0.2% de las empresas. ¿Quiénes me refiero? Grandes empresas comerciales como Walmart, como Soriana, como Chedraui, empresas como Electra, Banco Azteca, bueno, toda la banca se debería de nacionalizar, las empresas mineras se deberían de nacionalizar, las carreteras se deberían de nacionalizar, todos los procesos de privatización que ha habido en la energía se tendrían que nacionalizar, ¿no? Es decir, esos sectores claves de la economía, si esos sectores se nacionalizaran, tendría el gobierno la posibilidad de tener recursos económicos para poder financiar sus campañas sin estar regateando nada, sin estar cortando aquí, sin estar cortando allá. La nacionalización, por supuesto, de las empresas privadas también, de Telmex, de telecomunicaciones, los medios de comunicación, muy importante, ¿no? Y si esto no se hace, la burguesía va a regresar, y va a regresar con todo. Y se va a deshacer del gobierno de López Obrador, independientemente de los cambios que hay en la Constitución. Al final de cuentas sigue siendo un aparato de la burguesía. Termino diciendo, nuestra intervención como trabajadores, como jóvenes, como marxistas, como revolucionarios, va a ser clave, va a ser determinante, porque en todos los casos que hemos visto en América Latina, en donde la derecha se moviliza, en donde la burguesía se moviliza, no hay ningún gobierno que le pueda hacer frente a la derecha sin que tengan que haber movilizaciones masivas en las calles para defender la democracia, para defender un gobierno democráticamente electo como el de Andrés Manuel, para evitar la intervención extranjera del imperialismo extranjero, para llevar adelante las nacionalizaciones, porque si Andrés Manuel no lo plantea, nosotros lo podemos plantear, ¿por qué no? La burguesía tiene su programa, Andrés Manuel tiene su programa, nosotros tenemos nuestro programa y tenemos que plantearlo claramente y abiertamente. Ya lo dije, la gran ventaja de la burguesía, a pesar de que es un pequeño reducido puñado de gente, tiene sus ideas claras y su conciencia clara de clase, pues nosotros no tenemos que avergonzarnos por nuestra conciencia de clase y nuestro programa de clase, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Justamente, no pagar la deuda pública, la deuda externa, negarnos a pagar la deuda externa. Con todos esos recursos es como se podría solucionar, camaradas, compañeras y compañeros, las necesidades más acuciantes de este pueblo. Con esas medidas podríamos tener la posibilidad de hacerle frente a la crisis que se avecina. Sin embargo, la situación es, pues no va para allá, pero al final de cuentas en la lucha de clases no hay nada escrito. Y nuestra intervención consciente, nuestra intervención organizada, nuestra intervención analizada sobre la lógica del marxismo, del método de la revolución, nos puede ayudar a tener una intervención cualitativamente diferente, aunque seamos pocos. Entonces, camaradas, con esto termino mi intervención. Creo que ha habido bastantes comentarios que estoy de acuerdo con la mayoría de ellos. No hace falta mucho comentarlos, lo he ido leyendo conforme estaba hablando y los he tratado de incorporar. Solamente decir que se nos abre un periodo pues interesante, lleno de retos y con muchas expectativas para nosotros los marxistas, porque el nuevo periodo va a someter a prueba al gobierno de López Obrador, al programa de López Obrador. La burguesía va a quitarse la careta de democrática y va a actuar como lo es, como una gorila, defendiendo sus intereses, ¿no? Aplastando a quien se le pone enfrente. Y por otro lado, en ese proceso van a haber cientos, miles de personas que se van a dar cuenta que la única alternativa para poder solucionar sus problemas es transgredir al capitalismo, es decir, acabar al capitalismo. Y en ese sentido tenemos la posibilidad, los marxistas, de poder avanzar en la organización del programa de revolucionario, de una organización revolucionaria que pueda estar a la altura de los acontecimientos. Entonces, para nosotros no es un periodo de tristeza ni de lamentos, sino de retos que tenemos que asumir de la mejor forma, de manera inteligente y de manera combativa, trabajar duro para conseguir nuestros objetivos. Eso es todo, camaradas. Muchas gracias.